atención, seguimos mirando lo que está ocurriendo en política, particularmente el día de ayer, porque claro, hoy día se cumple el tercer aniversario del gobierno, 11 de marzo, pero marcado también por las renuncias, tanto de la ministra de Defensa, Maya Fernández, como del jefe de asesores de la moneda, Miguel Crispi. En Chile Vamos van a definir hoy día si actúan o no en conjunto con una acusación constitucional contra la ahora ex ministra de Defensa en medio de todos los cuestionamientos por la fallida compraventa de la casa del ex presidente Allende. El gobierno acusa una distracción innecesaria y de ello nos cuenta Paulina García. ¿Cómo estás, Paulina? Buenos días. Paulina, buen día. ¿Cómo están? Buenos días. Sí, la verdad es que, todas estas renuncias se dan justamente el día antes de esta conmemoración que hoy día se va a desarrollar en la comuna de Renca por parte del gobierno, el tercer aniversario del presidente Gabriel Boric, que está comenzando con bajas importantes en el Palacio de la Moneda. Todo esto luego que ayer, como ustedes dicen, se confirmara la salida de Maya Fernández, cuestionada por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende. Y también se suma la salida de Miguel Crispi, cuestionado también no solamente por el caso Monsalve, sino que también por el caso de Democracia Viva. Ayer, finalmente, y pese a que se había ya concretado la salida de Maya Fernández mediante un comunicado de la Presidencia de la República, en paralelo y pocos minutos antes de ese hecho, en el Congreso se presentaba justamente una acusación constitucional en contra de la ahora ex ministra de Defensa. Hasta ese minuto había suspenso, pensábamos muchos que Chile Vamos y Republicanos iba a declinar de presentar esta acusación al conocerse justamente para muchos de manera tardía pero sorpresiva esta salida de la ministra Maya Fernández. Sin embargo, después de una reunión de los comités de Chile Vamos en el Congreso, finalmente la advertencia se hizo realidad y se presentó esta acusación constitucional en contra de la ahora ex titular de Defensa, entendiendo que hay un plazo de hasta 6 meses en la cual se puede acusar a un ministro de Estado a pesar de que haya dejado el cargo. La situación de la ministra Maya Fernández, ya todos la conocen, es compleja, estalla a comienzos de año cuando ella finalmente firma este contrato de compraventa de la casa de su abuelo, el expresidente Salvador Allende, lo que la mantuvo varios meses en la polémica. En la interna de Palacio dicen que finalmente no se advirtió, al parecer, que existía una inconstitucionalidad que impide firmar contratos con el Estado, y ese fue finalmente el punto que originó tanto una querella civil, tanto la presentación de una acusación constitucional en su contra y también distintas acciones como la del Tribunal Constitucional, que declaró admisible un requerimiento para poder evaluar la inhabilidad para ejercer el cargo de la ahora exministra Maya Fernández. Hubo reacciones en el Congreso. Vamos a escuchar a la diputada de oposición, Camila Flores, quien se mantuvo hasta el final con la firma en el documento para presentar esta acusación en contra de Maya Fernández. Como diputados de oposición hemos presentado una acusación constitucional en contra de la ministra de Defensa, Maya Fernández, porque ha existido, desde nuestro punto de vista, jurídicamente una grave falta a la Constitución y a las leyes. Estamos haciendo valer la responsabilidad política presentando esta acusación constitucional porque nos parece grave que renuncie a este cargo sin tener consecuencia alguna respecto de su actuar, que insistimos, es absolutamente en contra de la Constitución y las leyes, porque estaría, cierto, claramente a estas alturas ya por la opinión pública conocido, habiéndose perfeccionado un contrato con el Estado. Y ahora hay que decir, Paulina, que este tema, Mauricio, había logrado aglutinar en medio de todo este escenario presidencial que mencionábamos antes, había logrado aglutinar a las derechas, particularmente a republicanos y a la UDI, detrás de esta acusación constitucional que presentan cerca del mediodía. Pero después se encuentran con la renuncia de Maya Fernández, con su salida del gabinete, y esto vuelve a tensionar a las derechas, que durante la tarde se enfrascaron, Paulina, en esto de si algunos parlamentarios habían retirado o no la firma, republicanos reclamando por eso, Chile Vamos diciendo no se ha retirado ninguna firma. Lo cierto es que de nuevo las derechas se vuelven a enredar en relación a la pregunta de si hay que continuar o no con esta acusación constitucional. Por ahora no han retirado las firmas, pero vuelven a enredarse en esta ofensiva. Hay que recordar que es la 7ª acusación que ha presentado Chile Vamos y las derechas contra un secretario de Estado de este gobierno. Dicho sea de paso, también hubo múltiples reacciones a la salida de Miguel Crispi como jefe
de asesores del Palacio de la Moneda, varios de ellos, no solo en la oposición, también en el oficialismo, hablan de una salida tardía, ¿no? Sí, una salida tardía, tanto la de Maya Fernández como también la de Miguel Crispi. Ayer, de hecho, se le preguntaba a la vocera de gobierno específicamente sobre la situación de Miguel Crispi, siendo una persona que trabaja habitualmente en La Moneda, y es justamente lo que ella decía. Ella decía, bueno, es una renuncia voluntaria que presentó Miguel Crispi e indeclinable, que no fue que el presidente Gabriel Boric le haya solicitado la renuncia, sino que él, Miguel Crispi, de manera voluntaria la habría presentado. Sin embargo, hay varios focos que están detrás de la figura de Miguel Crispi, una figura polémica y que está desde los inicios, desde que llegó el presidente Gabriel Boric como su asesor personal en el segundo piso. Partió Miguel Crispi con este escándalo de Democracia Viva. Recordemos que Catalina Pérez y Miguel Crispi tuvieron conversaciones antes de que estallara este tema, el escándalo de Democracia Viva, a eso de mediados de año, y esos WhatsApp son los que finalmente lo colocaron en el centro de la polémica, porque él sabía antes finalmente cómo y cuándo se enteró La Moneda de lo que se iba a venir, hasta que el medio Timeline destapa el caso de Democracia Viva. Otro tema también que se le cuestiona a Miguel Crispi fue cuando durante el año pasado recibió a representantes de la empresa Huawei antes que el presidente Gabriel Boric viajara a China, y eso también le generó varias polémicas a Miguel Crispi, entendiendo que aquí había, de cierta manera, se podría haber interpretado como reuniones de lobby, reuniones privadas que se dieron antes del viaje a China, y también se le critica la polémica por el manejo del caso Monsalve. De hecho, ayer a Miguel Crispi lo invitaron a la comisión investigadora por el caso Monsalve, y ahí él tuvo varios momentos tensos con el presidente de la comisión, Miguel Mellado, debido a que, según Miguel Crispi, había una cláusula que le impedía responder a todas las preguntas de los parlamentarios sobre cómo asesoró al presidente Gabriel Boric por el caso Monsalve. Y bueno, ante todas esas críticas, ayer fue la vocera Aysén Echeverry la que se refirió a la salida de Miguel Crispi, en qué términos se dio su salida de La Moneda, y también las críticas a su figura. El país no necesita que nos estemos peleando permanentemente, el país necesita que trabajemos de manera seria. Entonces, mientras sigamos escuchando de parte de la oposición descalificaciones, mentiras en algunos casos, imprecisiones, confusiones, vamos a seguir aclarando y llamando a que nos respetemos. Se hablaba de 100.000 nuevos empleos en el sector público, son 26.000. Esas cifras son públicas, son auditables. Entonces, la ciudadanía exige de nosotros que seamos responsables. Y esa responsabilidad pasa por confiar en los datos, por tener un debate respetuoso y por evitar las descalificaciones. O sea, no confundamos la ciudadanía espera mucho más de nosotros. Bueno, y esa situación, como les decía, se da el día antes de la conmemoración de este 11 de marzo. Hoy día el presidente Gabriel Boric va a dar un discurso en la comuna de Renca a propósito de los repasos de sus logros durante su gestión. Ahí va a poner varios énfasis en lo que ya se ha hecho, pero también en lo que queda por delante: el CAE, la sala cuna, el proyecto de aborto, la permisología, también la ley de eutanasia, y vamos a ver el tono del mensaje, considerando también que ahí están puesto en duda lo que tiene que ver con el legado, el síndrome del pato cojo y todas esas teorías que ya rondan en este último año de gobierno. Ya, pues, Paulina, muchísimas gracias. Más adelante vamos a seguir, por supuesto, ampliando respecto de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas en el clave política, ¿no? Con la salida de la ministra Maya Fernández, la llegada además de Adriana del Piano como nueva ministra de Defensa, y también cambios ahí en la jefatura de los asesores de La Moneda. Gracias, Paulina, buen día. Buenos días. Oye, hay que decir, Mauricio, que no deja de llamar la atención. El martes pasado, recién, estábamos con un cambio de gabinete en La Moneda que terminó siendo un enroque, en el fondo, que terminó siendo la salida de la ministra del Interior, Carolina Toá, de ese cargo para que asumiera Álvaro Elizalde. Solo una semana después pasa esto de que sale Maya Fernández del gabinete, asume la titularidad en las Express Macarena Lobos, y sale Miguel Crispi, ya esta vez sin abrazo grupal, sin ceremonia, pero no deja de llamar la atención, porque en el fondo hay quienes plantean que eventualmente, y a propósito de lo que conversábamos antes con Diana Copa, podría todavía quedar la salida de la ministra del Trabajo, Janet Jara, dependiendo de la decisión que tome el Partido Comunista y ella misma en relación a su posible candidatura. Por lo tanto, en muy corto tiempo podríamos tener
3 cambios de gabinete, digamos, ¿no? Y esto da cuenta de que el presidente, esto según varios expertos y analistas, el presidente Gabriel Boric lo que hizo fue ceder al diseño que había planteado la propia Carolina Toá y hacer un gesto hacia ella y hacia su candidatura para que saliera sola, porque efectivamente, si uno piensa, los casos de Crispi y de Maya Fernández vienen arrastrándose hace meses. Y ayer aparece, nos decía Marco Moreno en la prueba de ADN, si aquí había un diseño, finalmente no resultó, porque el presidente aparece otra vez reaccionando y la sensación que queda ante la opinión pública es que el presidente saca a Crispi ayer después de un nuevo intercambio de palabras y de tensión con la derecha en la comisión investigadora, la que había sido citado ya casi por tercera vez, y que saca a Maya Fernández reaccionando a la presentación de la acusación constitucional, cuando Maya Fernández pudo haber sido parte del diseño de cambios en el gabinete y haber salido el gobierno con un discurso de decir, este es el equipo con el que enfrentamos el 4º año de mandato. Oye, eso a nivel del Ejecutivo ya lo vamos a estar profundizando, pero también dejo planteado el signo de interrogación en torno a la figura de la senadora Isabel Allende, que también ha sido cuestionada en medio de esta controvertida compraventa de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende. Sabemos, la compra fue congelada, suspendida, pero ahí está. ¿Qué va a pasar ahora con la senadora Isabel Allende? Es otro de los signos de interrogación que se abren a partir de lo ocurrido ayer con la renuncia de Maya Fernández. Claro, signo de interrogación que en el caso de la senadora Isabel Allende tiene que contestarse, una pregunta que tiene que contestarse necesariamente en el Tribunal Constitucional a propósito de los requerimientos que ahí ha presentado la derecha, que no ha avanzado en otras acciones contra la parlamentaria socialista. 7